Hoy se llama la atención sobre el tesoro histórico colombiano, amenazado ahora por el conflicto, como por descuido y olvido. El patrimonio cultural es la manifestación de nuestra nacionalidad más importante. Es lo que nos identifica como colombianos, además del peligro de indiferencia, olvido, presiones de un desarrollo malentendido y falta de conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio urbano, arquitectónico e histórico, se suma la amenaza de la guerra. La identidad cultural indígena está basada en la importancia de su territorio y su tierra. Los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida de tierras, territorios y recursos naturales a causa del desplazamiento forzado y la colonización para darle un uso diferente al suelo del territorio donde habitan. Esto ha dado lugar a la desaparición de etnias indígenas, la pérdida de saberes constructivos tradicionales y con esto pérdidas del patrimonio arquitectónico indígena por la extinción de sus etnias en Colombia. Esto es, habitar en ambientes selváticos, prácticas y saberes de la vivienda indígena en el Amazonas. Esta es una investigación sobre las técnicas constructivas y costumbres en el hábitat de la etnia indígena Yu o Guayaberos. Pero primero exploremos quiénes son. Como parte de la metodología de la investigación se hizo un inventario multidimensional, estudiando varios aspectos sobre esta etnia indígena, entre ellos aspectos socioculturales, históricos y físico-espaciales. Así que empecemos con la información general y sus aspectos históricos. Los guayaberos eran nómadas, pero el despojo de su territorio por la colonización los obligó a sedentarizarse, y aunque antiguamente se usaban viviendas multifamiliares o malocas, ovaladas de 30 por 18 metros, actualmente viven en casas unifamiliares rectangulares de 26 metros cuadrados de superficie, con techo de paja de hojas de palma, agrupadas en forma de óvalo, con una plazoleta o trabajadero en el centro. En cuanto al aspecto cultural, el pueblo indígena conocido como guayabero se autorreconoce como Yu. Es el pueblo con mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare. También están localizados en el departamento del Meta. Uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población Yu se halla repartida en varias comunidades y cada una de ellas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad. Todos los miembros de los clanes son parientes entre sí. Viven en caseríos a la orilla del río. Están organizados alrededor del capitán, que es la máxima autoridad. Existe otro personaje de menos importancia decisoria, Valle, a quien se le atribuye cualidades de curación. Los espacios comunitarios, como la maloca, también sirven como lugar de aprendizaje, pues allí se reúnen con los miembros de la comunidad y comparten la sabiduría de los abuelos y sabedoras. Cada maloca está conformada por lo regular por dos o más familias extensas, unidas por vínculos matrimoniales. Así bien, para conocer mejor esta etnia indígena, veremos ahora el aspecto físico-espacial. Su ocupación territorial refleja datos interesantes. Los Yu han habitado tradicionalmente el territorio de las sabanas del sur del Meta y el norte del Guaviare, en torno a los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare, a partir de un patrón de ocupación que les ha permitido garantizar su reproducción física y cultural hasta nuestros días. Actualmente, en las huertas o chagras, el cultivo principal es la yuca amarga o brava, de la que obtienen casabe y farina. Aún se conservan algunas de sus tradiciones como la pesca con arco y flecha o arpones, así como anzuelos y redes. En la actualidad, los Yu se han asentado en 7 diferentes resguardos repartidos en la franja del río Guavia o río Guaviare. Acá tenemos unos mapas donde vemos los resguardos de donde los indígenas han salido desplazados, donde encontramos los resguardos Barracón, Guayabero de la María, La Fuga y La Sal, ubicados entre los municipios de San José del Guaviare y el municipio de Puerto Concordia, llegando a otros resguardos bajo el término de movilidad indígena, a 3 resguardos receptores dentro de su propia etnia como lo son Resguardo Macuare, Resguardo Barranco Ceiba y Laguna Araguato y por último el Resguardo Barranco Colorado, que es donde se ha presentado la mayor recepción de población víctima de desplazamiento, que a su vez es uno de los más pequeños del pueblo Yu, con apenas 2.500 hectáreas, en el cual se presenta un alto deterioro en los ecosistemas necesarios para la consecución de recursos básicos para el sostenimiento de una población que en la última década se ha incrementado en más del doble. Entendiendo todo esto, empecemos por lo que nos interesa, los aspectos de esta producción intelectual. Empecemos por la justificación.
Para mí, como arquitecto lasallista, es importante darle el valor que se merece salvaguardar las tradiciones y saberes ancestrales de la comunidad judía. Esta investigación es importante para ellos, ya que se busca conservar su cultura, saberes y tradiciones respecto a la arquitectura y técnicas constructivas que manejan, con el fin de reconocer e identificar sus modos de habitar, luego de su transición de nómadas a sedentarios. La idea es estudiarlas y plasmarlas en esta investigación con la intención de salvaguardar el patrimonio arquitectónico indígena de los Sioux. Empecemos por pensar si de este tema ya se ha trabajado, si ya han pensado cómo resolver este problema o si existe alguna relación al respecto. La primera es Arquitectura indígena, fundamentos para la generación de una arquitectura contemporánea. Esta es una tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de arquitecto por toda Priscila Maldonado en Ecuador. En esta se estudian las variantes en las construcciones y edificaciones de la etnia indígena Quinchuqui. En esta se describen aspectos como conceptos de diseño, ubicación, adaptación a su entorno, funcionalidad, tipologías y estrategias constructivas. A continuación vamos a ver una imagen que contiene esta tesis. La siguiente son comunidades indígenas, arquitectura vernácula, presente y futuro. Fue una tesis presentada por Alejandra Escandón en la Universidad Javeriana en Bogotá en el 2012. Lo que se buscó con esta tesis fue proponer un modelo de mejoramiento habitacional por una comunidad indígena en el Amazonas, estudiándola y realizando sus respectivos diagnósticos y planos analíticos para llegar a un mapa de conclusión en el que se plantea una solución en base a sus necesidades, tradiciones y costumbres. Se llama el reconocimiento de la tradición constructiva y la cultura habitacional de la comunidad indígena Mesa de Cuacuana Aceituno en Ortega, Tolima. Esta es una tesis de grado presentada como requisito para obtener el título de arquitecto en Ibagué, Tolima en el 2016. En esta tesis se plantea una búsqueda para reconocer la tradición constructiva y la cultura habitacional de la comunidad indígena Mesa de Cuacuana Aceituno en el municipio de Ortega, departamento del Tolima, para preservar las dinámicas socioespaciales de la población del Cabildo que a través de los años han venido desapareciendo a raíz de diferentes factores. Con esto se logró reconocer las técnicas tradicionales, procesos y materialidad de la construcción de viviendas propias del territorio indígena de Mesa de Cuacuana Aceituno. Ahora bien, una tesis debe contener una pregunta-problema, que es la base de desarrollo de la investigación. Esta pregunta es: ¿cómo funciona la arquitectura indígena de los Sioux? ¿Cómo se ha modificado y por qué es importante salvaguardarla? Basado en esto, planteé una hipótesis. Si bien la importancia de salvaguardar los modelos y las técnicas constructivas de una comunidad seminómada se traduce en entender cómo esta etnia indígena lleva construyendo sus asentamientos hace 60 años, debido a esto debemos darle su valor y plasmar en esta investigación sus tradiciones constructivas, dando cabida a términos como lo es la arquitectura vernácula. Se obtendrá valiosa información sobre las técnicas constructivas de los Sioux, construyendo una caracterización completa de cómo habitan, cómo construyen y cómo se relaciona su cosmovisión con las técnicas constructivas. Ahora, exploremos los objetivos. El objetivo general es generar una caracterización de las técnicas constructivas de los Sioux con el fin de plasmar la importancia de la conservación de información sobre los modos de habitar indígenas y generar un proceso de dignificación de la arquitectura tradicional. Como objetivos específicos tenemos: entender la importancia de los saberes ancestrales en las técnicas constructivas de los Sioux, recopilar y clasificar la información obtenida sobre los saberes y los materiales usados en sus construcciones, y realizar una caracterización de las técnicas constructivas de los Sioux. Todo esto se planea resolver con diferentes estrategias como la recopilación documental de fuentes primarias y secundarias, entrevistas a indígenas oriundos de la región y de la etnia, y asimismo ponerme en contacto con investigadores de diferentes ramas de estudio para conocer a fondo esta comunidad y poder realizar la tesis. Ahora bien, abarquemos un tema importante como lo es el marco teórico. El salvaguardar las tradiciones arquitectónicas indígenas de Colombia es un proceso complejo por el cual pocas personas han intentado abordar, y además tratar de dar un aporte desde su área de conocimiento o estudio. Desde la arquitectura se puede abordar como la importancia de un patrimonio cultural, el cual Lourdes Gómez Consuegra y Kirena Pérez en el 2011 en un artículo llamado Reflexiones sobre el patrimonio cultural lo inmaterial del Centro Histórico de Camagüey, Patrimonio Mundial, dicen que la importancia del patrimonio cultural inmaterial ha sido reconocida internacionalmente por considerarse
una parte insoslayable de la afirmación de la identidad cultural de los pueblos, de defensa de la diversidad cultural, de promoción de la creatividad hacia una cultura viva, enriquecedora y garante del desarrollo sostenible. Por tanto, es imprescindible la salvaguardia, protección y conservación de las diversas manifestaciones de dicho patrimonio, una gran parte del cual corre peligro de desaparecer en esta era de globalización. Entendiendo que la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural es prevenir el riesgo de desaparecer o de ser modificado, lo que vale aquí es valorizar, salvaguardar y dejar plasmado en la historia las huellas de lo que fue la arquitectura indígena, entendiéndola así como una parte fundamental de nuestra historia al construir memoria, y que quede para siempre. En esta tesis garantizamos una prolongación del valor que realmente se le debe dar a la culturalidad étnica que se vive en Colombia. No dejarlos a un lado, sino por lo contrario resaltar de ellos las diferentes tradiciones y costumbres que tienen, sobre todo en la arquitectura. Según Luis Eduardo Esguerra Villabona, en el 2019, en su tesis Valorización de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo Macaguán, dice: este trabajo conlleva la valorización de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo Macaguán, estableciendo para ello diagnosticar las condiciones de vida tradicionales del pueblo indígena seleccionado, proponiendo estrategias para la preservación de las técnicas constructivas ancestrales y logrando de esta forma resguardar la cultura a partir de la valorización en el pueblo indígena Macaguán, que permita conservar además su identidad. Página 18. Además de preservar la memoria mediante la valorización de características en varios campos de investigación, como lo es la arquitectura, y en este caso la valorización de las técnicas constructivas, podemos llegar a entender que desde la arquitectura tenemos la posibilidad de darle valor necesario a estas técnicas constructivas, planimetrías y representaciones sobre las construcciones indígenas, que vienen desde lo nómada hasta lo sedentario. Poder plasmar su proceso, materiales y forma de hacerlo puede llevarnos a una buena justificación para salvaguardar el patrimonio arquitectónico indígena en Colombia. Como parte del proceso se ha llevado a cabo la construcción de un concepto de diseño, y en mi caso específico un concepto analítico, que puede ayudarme a resolver un poco esta investigación. Como producto de esto, los resultados son favorables construyendo dos términos conceptuales. Materialización constructiva del humano. Para entenderlo hay que pensar en que la arquitectura refleja siempre al humano que la hizo y al que la habita. En la arquitectura selvática se identifica como una transmisión de los conocimientos, necesidades y creencias aplicadas a los materiales y técnicas constructivas. Pues allí el humano deja su ser al habitar un espacio que le brinda seguridad, confort y energía espiritual. El territorio elegido para asentar toda una comunidad transmite en sí una comunicación clave con la naturaleza, y asimismo a la hora de construir se refleja la comunicación y la marca que deja el humano en sus construcciones. Es así como se entiende que lo humano es en sí lo que habita. Como segundo concepto tenemos la remembranza apreciativa de la arquitectura indígena. Este concepto se entiende desde la misma etimología de su primer palabra. Esto significa un conjunto de hechos pasados que quedan en la mente, es decir, la memoria de todo aquello que hubo, tratando de entender cómo el apreciar y darle el valor que se merece a los saberes constructivos ancestrales de los indígenas Hu se convierte en el eje central de esta investigación. Como último punto y el más reciente de mi trabajo, se basó en buscar algunas prioridades de intervención. En mi caso específico se construyó como unas prioridades de caracterización, dando un diagnóstico del inventario multidimensional y de un DOFA. Se construyeron 4 prioridades que creo importantes para realizar una buena caracterización de las técnicas constructivas de los Hu. Número 1. Es importante documentar toda esta transición característica de una etnia indígena y comprender cómo el estilo de vida pudo afectar la forma en que se erigen edificaciones, así como su transmisión oral tradicional. Número 2. Clasificar la información que se pueda obtener de esto puede resultar beneficioso debido a que por temas de movilidad y cambio frecuente del territorio, las técnicas constructivas pueden ir modificándose. Número 3. Los asentamientos en el río son interesantes, tanto por su construcción como su mantenimiento. Creo importante el análisis, caracterización prioritaria, el estudio de los asentamientos y costumbres en la ronda del río, y asimismo la producción y recolección de insumos y materiales para sus construcciones.
Número 4. Las pérdidas de memoria indígena a causa de los desplazamientos y abandono estatal hacen que la importancia de una investigación como esta tenga un trasfondo en donde se pueda entender la importancia que tiene el salvaguardar los conocimientos ancestrales sobre las técnicas constructivas actuales y las antes utilizadas, algo que nos sirva para entender cómo la cultura indígena, que son nuestras raíces y nuestro verdadero origen, pueden poseer distintas formas de construir, erigir y significar un espacio que se entienda propio y con propiedades divinas. Así tal vez logremos volver a encontrar el significado que debemos darle a la arquitectura moderna y a nuestras diferentes formas de habitar.